Hola, buenas noches a todos los seguidores de la página jurídica Adolfo Castro y Asociados. Hoy un día más del conversatorio jurídico de los miércoles a las 8 de la noche. Invitamos a todos nuestros seguidores y a los que nos ven por primera vez a suscribirse al canal de YouTube y a darle me gusta a esta página de Facebook. En redes sociales y en la prensa escrita, en la prensa televisiva y en las radios se ha hecho un comentario a lo largo de toda esta semana en torno a que si el rector de la Universidad Técnica de Manabí se encuentra destituido o no por la Contraloría. Hoy hemos invitado al doctor Roosevelt Cedeño, un especialista en estos temas, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, quien nos va a explicar las competencias que tiene la Contraloría, los tiempos que tiene la Contraloría para hacer un examen o una investigación a los funcionarios públicos, qué es lo que especialmente se torna en este caso y si cabe o no una destitución hacia el rector de la UTN. Le damos la bienvenida al doctor Roosevelt Cedeño. Muchas Doctor, gracias, doctor, por la invitación. Una felicitación por su programa. Es importante que los ciudadanos tengan acceso a criterios de orden jurídico y entiendo que la intención suya justamente es aprovechando esta modernidad tecnológica que la ciudadanía o los interesados en el tema tengan acceso a una información que termina siendo relevante dentro del marco de un Estado de Derecho. Y eso es importante, lo que nosotros siempre como abogados defendemos. No importa de quién ejerza el poder público, quién ejerza el poder político. Lo importante es que prime lo que nosotros denominamos el constitucionalismo democrático, que se asienta en el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es el que le da seguridad a usted, a mí y a toda la ciudadanía para cuando se ejercen potestades, estas sean en el marco de lo reglado y respetando garantías y derechos fundamentales. Muchas gracias por la invitación, doctor Castro. gracias doctor por aceptar esta invitación y que queremos empezar, como usted dijo, este programa se trata de explicación jurídica y queremos que nos explique cuál es la competencia que tiene la Contraloría de realizar exámenes o investigaciones a los funcionarios públicos. Bien, en primer momento, identifiquemos lo que dice el artículo 226 de la Constitución de la República. El artículo 226 señala que solo se pueden ejercer las competencias quien ejerce potestades o facultades en el marco de la Constitución y de la ley. Las competencias, sabemos los abogados, tienen diferentes niveles para poderse determinar. El grado, la materia, la temporalidad, la especialidad. Relievo lo de la temporalidad. La Contraloría General del Estado es el ente de control de uso de los recursos y bienes públicos. Tiene su normativa que regula su actividad, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Estos procesos de control tienen dos fases plenamente determinadas por el legislador y por la práctica administrativa de la Contraloría. La fase de control gubernamental y la fase de determinación de responsabilidades. La fase de control gubernamental se inicia cuando se emite la orden de trabajo, cuando el Contralor General del Estado o el subcontralor o el delegado regional o el delegado provincial le dice a un grupo de auditores que tiene un jefe de equipo, varios componentes del equipo y un supervisor, vaya a tal institución a hacer este examen. Allí se inicia la actividad de control gubernamental. Es cuando los auditores van a las entidades, piden toda la información. Hay auditorías de orden financiero y hay auditorías de orden técnico que se denominan las auditorías de ingeniería. En esas dos esferas, los auditores tienen una actuación de un trabajo de campo que normalmente se regula 30 días, 45 días, hasta 60 días, lo que es el trabajo en sitio. Ahora, la Contraloría tiene que respetar las temporalidades que fija la ley. Desde la orden de trabajo hasta la aprobación del informe,
no deben pasar más allá de 180 días laborables, 180 días hábiles. Antes era un año y utilizaba una frase que decía de manera general un año. Ahora el legislador lo redujo cuando reformó, cuando emitió el Código Orgánico Integral Penal, introdujo esa reforma desde agosto del 2014 y dice 180 días hábiles improrrogables, le agregó el legislador. ¿Qué significa improrrogable? Que no tiene prórroga. 180 días laborables. ¿Qué ocurre cuando es el día 181, el día 182 o pasado estos 180 días? Opera la figura jurídica que se denomina la caducidad del ejercicio de la potestad. Pongo de ejemplo, si hay un funcionario público que mañana el alcalde de Calceta que usted defiende lo despide con un memorando y él considera vulnerado su derecho, va al contencioso administrativo. ¿Cuántos días tiene para presentar la demanda? 90 días laborables, dice la ley, término de 90 días. ¿Qué ocurre si la presenta el día 91? Caduca su posibilidad de accionar, aunque tenga todo el derecho del mundo, caduca. Esa figura es una figura ipso iure, es decir, opera de pleno derecho por el paso del tiempo, porque dice la doctrina y dice la jurisprudencia que la caducidad no tiene causal de suspensión. Esa es la gran diferencia con la prescripción, porque la prescripción sí puede ser suspendida en el momento que lo citan con la demanda, ahora el COGEP regula con el momento que se presenta la demanda. Por ejemplo, una letra de cambio que usted alega no caducidad, sino prescripción, es una figura distinta. ¿Por qué? Porque la prescripción sí admite suspensión, la caducidad no admite suspensión. Entonces, el efecto de ese acto, ¿cuál es? Ese acto de aprobación fuera del plazo determinado por la ley, la caducidad. Entonces, ¿qué ocurre con la otra etapa del examen de auditoría, que es la predeterminación y la determinación? Está viciada de nulidad. Y así lo ha determinado, Adolfo, en innumerable jurisprudencia en la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional. Si desean más tarde podemos hablar de las sentencias en concreto. Y los jueces dicen, si no respeta el plazo que el legislador le señaló, caducó su potestad y todo lo que viene después está viciado de nulidad. Entonces, cuando ya estamos en la fase de predeterminación, ahí viene otro componente. Usted predetermina y notifica la predeterminación. Y las responsabilidades tienen tres esferas. Una, responsabilidades administrativas. Dos, responsabilidades civiles culposas. Y tres, indicios de responsabilidad penal. El indicio de responsabilidad penal, dice la ley, no es impugnable. Va directo a la fiscalía para que inicie el proceso de investigación y de instrucción si lo consideran pertinente. Es más, antes era un requisito de procedibilidad. Usted que fue fiscal lo conoce a plenitud, pero eso fue derogado por la Corte Constitucional y ya la fiscalía no necesita de un informe de Contraloría para investigar delitos contra la administración pública, concretamente peculado y enriquecimiento ilícito, que eran los que había. La otra responsabilidad es la responsabilidad civil, y dice el legislador, entre la predeterminación y la determinación, que se cuenta cuando notifican, que es cuando casi eficacia los actos jurídicos, no pueden pasar más de 180 días. ¿Qué ocurre si la notifica el día 181? Caducó la potestad de determinación. Y en el caso de las responsabilidades administrativas, usted le notifican con la predeterminación, le dan 30 días, en las civiles es 60, 30 días para que usted ingrese su descargo y de allí tienen 60 días para resolver. Si se pasó al día 61, también caducó. Entonces, ¿qué te quiero explicar y predicar a los que nos ven y nos escuchan? Que tenemos caducidades en la fase de control gubernamental y tenemos caducidades en la fase de predeterminación y determinación. ¿Cuál es el argumento de la Contraloría siempre cuando alegamos esto y discutimos esto en juicio? Dicen, pero es que esas caducidades de esos artículos que usted menciona no tiene plazo fatal. La Corte Nacional viene diciendo reiterativamente, y lo hizo ya la Corte Constitucional también reiterativamente, que ese plazo sí es fatal, porque el legislador reguló un plazo, no ejerció, caduca su potestad. Ellos dicen que la única caducidad era del artículo 71, que esa es otra caducidad. ¿Esta caducidad va en función de qué? Cuando usted le determina la responsabilidad en relación a un acto sujeto a esa responsabilidad, no debe pasar más allá de 7 años. En el pasado, hasta el 2009, fue 5 años,
A partir de agosto del 2009, 7 años. Es decir, a ustedes notifican, yo por ejemplo tengo un caso de un señor por una responsabilidad administrativa que ocurrió en el año 2009 y le notifican la determinación en el año 2018. ¿Qué alega tu caducidad? Pero caducidad al 71, ¿no es cierto? Entonces esa es una tercera caducidad. Nosotros decimos siempre cuando litigamos tenemos caducidad en 3 niveles. La de control gubernamental, de la predeterminación con determinación y la de la relación entre el acto auditado y la notificación de la determinación. La una de 180 días término, la otra 180 días plazo o 60 días plazo. Siempre cuando hablamos de plazo hablamos de días laborables. La ley dice plazos, pero el Código Administrativo aclara que cuando hablamos de plazo en días siempre son días laborables y la caducidad de los 7 años, ¿no es cierto? Entonces, esos son los 3 niveles y en función de eso es que nosotros alegamos como tema genérico, introductorio del tema. Ahora, si usted me permite, le paso a explicar lo que ha ocurrido en el caso del rector de la Universidad Técnica en concreto para hablar de ese tema, ¿no? Sí, bien que nos ha llevado a lo general, ahora vamos a lo específico y se ha escuchado en medios de comunicación que no estaría inmerso en la caducidad porque tenía 7 años la Contraloría para determinar presunta responsabilidad administrativa del rector. Tú nos has explicado claramente lo que opera cuando 180 días y cuando es 7 años. En el caso del rector, ¿qué es lo que sucede? En el caso del rector, se emite el orden de trabajo y se aprueba el informe de Contraloría en la fase de control gubernamental y transcurrieron 215 días. ¿Qué operó allí? La caducidad. La caducidad de la acción de control. La caducidad de la actividad de control gubernamental. Todo lo que devenga de allí para adelante es nulo de pleno derecho. El Código Orgánico Administrativo, concretamente en el artículo 105, numeral 4, cuando tú vas y dices causales de nulidad de los actos administrativos, señala que hay nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta, como decimos nosotros también los abogados, cuando la resolución se emite fuera del plazo asignado por el legislador, siempre que ese acto fuere de gravamen al administrado. Si es un acto a favor del administrado, no hay nulidad. Pero si es un acto en gravamen del administrado, hay nulidad. Entonces, bajo esa norma, que además es complementaria de lo del artículo 26 de la Ley de la Contraloría y de la amplia jurisprudencia en justicia contenciosa. Hemos tenido un pequeño... Ahora sí, sigamos. Estamos ahí otra vez con el doctor Rubén Cedeño. Sí, perdón, es que ingresó una llamada y complica porque estoy desde el teléfono. Entonces, en ese caso, existen la nulidad, ¿no es cierto? Otros abogados un poco más tradicionalistas utilizan la terminología preclusión, ¿no? Dice, es que esa fase ya precluyó. En lo personal no me gusta mucho, pero el concepto es similar. Es una etapa que tú tienes para ejercer adecuadamente tus competencias. Pasa esa fase, no lo hiciste adecuadamente, precluye, termina esa fase y entras a otra fase que, no teniendo validez lo anterior, contamina lo sobreviniente. En materia penal, ustedes utilizan, ustedes que son penalistas, mucho la frase del producto del árbol envenenado, ¿no es cierto? Así es, el fruto del árbol envenenado. Si está contaminado por nulidad, por caducidad, la acción de control gubernamental, todo lo demás está contaminado. Entonces, aquí lo relevante de esto es que en el caso del rector, cuando se hizo las observaciones, porque tú sabes que hay una lectura de borrador y ahí hay 5 días para contestar, se hizo notar este hecho de había operado la caducidad, que es un tema por el paso del tiempo. Posteriormente, en la predeterminación, cuando notifican la predeterminación, nuevamente se insiste en el argumento de que ha operado la caducidad y pese a eso se determina una responsabilidad administrativa culposa que tiene 2 fuentes. Ahora, miren lo interesante del argumento de la Contraloría. Cuando nosotros le citamos pues la amplísima jurisprudencia, pues, porque yo siempre digo, la forma de interpretar una norma siempre va a tener posturas distintas, ¿no es cierto? El abogado de una parte, el abogado de otra parte, el fiscal, el defensor, el abogado de la entidad pública, el abogado litigante. Pero al final, ¿quién resuelve? Los jueces.
Sí, los jueces le dan contenido al derecho. Entonces la jurisprudencia, que dice el Código Civil, la fuente del derecho, nos da la ruta y para nosotros debería ser una discusión acabada. Pasados los 180 días caducó la potestad determinadora. Sin embargo, ellos dicen, cuando nos contesta ya la determinación, que esa es una jurisprudencia únicamente interpartes. Pero yo digo, si todas las sentencias fueran solo interpartes, no habría jurisprudencia. Pero claro. Porque los efectos de la jurisprudencia justamente también es interpares. ¿Cuándo es interpares? Cuando hay elementos fácticos comunes a los cuales yo puedo aplicar una decisión previamente tomada por los jueces. Es más, el Código Orgánico de la Función Judicial dice que sobre un mismo punto de derecho los jueces están obligados a resolver como han resuelto antes. A no ser, pues obviamente, dice también la institución jurídica, el stare decisis, los jueces deben estar en función de lo ya decidido, a no ser que tengan una argumentación que le implique separarse lo decidido en un hecho fáctico similar. Entonces, si tú tienes jurisprudencia que viene marcando el camino de que pasado los 180 días operó la caducidad, para nosotros es una discusión acabada. Sin embargo, la Contraloría dice, sí, pero esa jurisprudencia no tiene ninguna influencia porque solo es interparte y no nos incluye a nosotros. Que lo cual, además siendo ellos parte procesal, porque en los temas de responsabilidad de la Contraloría, siempre la Contraloría es parte procesal, es la parte demandada. ¿Y en qué parte están ustedes ya como defensa del señor rector? ¿Están en el recurso de revisión? Aquí hay algunos hechos que son importantes que la ciudadanía conozca. Mira, el acto se emite el 10 de septiembre del 2020 en Quito. El mismo 10 de septiembre del 2020, el mismo día, se notifica por primera boleta en el domicilio del ingeniero Vélez. El mismo día. Yo tengo casos donde he pasado 6 meses, 8 meses. Tengo un caso del que te comenté, 7 años después le notificaron entre la predeterminación y la determinación. Bueno, acá lo hicieron el mismo día. Por boleta el día lunes, el día jueves, el día viernes y el día lunes. Una vez que nos notifican, el 14 de septiembre, obviamente como ya se había recibido la boleta, la primera boleta, preparamos el recurso de revisión. Y esto es importante señalar. El recurso de revisión, según la ley, es acreditable una tarea impugnatoria de las responsabilidades civiles. Pero el Contralor Celi, a través de un reglamento, dijo que incorporaba como recurso de revisión, es decir, es un recurso en la misma sede administrativa, en la propia Contraloría, a las responsabilidades administrativas. Un acuerdo ministerial del actual Contralor Celi, me parece febrero de 2018. Fundado en esa disposición reglamentaria y en el artículo 76, 7M de la Constitución, interpusimos el recurso de revisión el día martes. El día jueves nos llega un correo. El día jueves, martes, miércoles, jueves, así, día y medio. Un correo donde dice, se le niega el recurso de revisión, se notifica a un correo que no asignamos en el recurso y a mí me llega la copia de ese correo. Cuando quiero ingresar a la copia, me dice que tengo que tener una contraseña y un usuario. Entonces yo le presenté un escrito el día viernes. Le digo, señora directora, porque hay una directora de recursos de revisión, obviamente todo a través de la regional. Digo, incorpóreme a mi correo, el que yo he asignado, el contenido de la resolución por la cual usted dice que me niega el recurso de revisión, ¿no? Entonces, eso ingresó 10 de la mañana, 11 de la mañana. A las 3 de la tarde me estaba diciendo que de acuerdo a la gestión, modelo de gestión de la Contraloría, los entes públicos deben tener su usuario porque tienen que tener casilleros acreditados en la propia Contraloría, lo cual no es cierto, porque si fuera cierto, la notificación de la determinación y de la predeterminación se hubiera hecho a través de esos casilleros. ¿Por qué lo hicieron? Además, la ley de comercio en el domicilio del rector, ¿no es cierto? O sea, no tiene congruencia. Entonces no hemos tenido acceso al contenido del recurso, de la negativa del recurso. Entonces el día lunes, obviamente por los abogados litigamos, comparecimos a un juez de contravenciones para que le requiera a la Contraloría que nos notifique, como es nuestro derecho, la presunta, decimos presunta, porque no sabemos si existe, la presunta negativa del recurso de revisión. El señor juez abocó conocimiento el día lunes, el día martes dispuso que se recaude este medio probatorio
¿Qué demanda para explicarle a los estudiantes? Y le he dado 10 días para que incorpore este documento al juez de contravención. Después de que tengamos conocimiento de qué es lo que ha resuelto la señora responsable de revisión, tomaremos las acciones que correspondan. Porque ¿cuál es el tema aquí, Adolfo? Mira, esto es importante. El efecto de la interposición del recurso de revisión es la suspensión del acto. Es la suspensión del acto. Inmediata. Eso dice la ley de la Contraloría. Entonces queremos saber en qué se funda. Y además tiene un trámite. 30 días para la admisibilidad y 60 días para la resolución. Que se demoran más. El martes y nos resolvieron el jueves. Ojalá todas las auditorías de la Contraloría se resuelvan con esa celeridad tan famosa que nos quedamos nosotros sorprendidos. Ojalá todos los estados tengan esa resolución tan solícita de la Contraloría General del Estado. Te comentaba, tú tienes clientes, yo en la oficina manejamos algunos casos y se demoran hasta 6 meses en resolver un recurso de revisión. Tú me cuentas que en 48 horas te han... En 48 horas, con una negativa. Además que lo que tienen que resolver primero es si admiten o no el recurso. Es la primera fase, la fase de admisibilidad. Emítame un recurso que fue inadmitido, pero me están diciendo que me negaron el recurso. Significa que lo admitieron y lo resolvieron lo de fondo, porque la admisibilidad es un tema procesal. Claro. La resolución es un tema de fondo. Entonces no sabemos si es que nos han inadmitido y tenemos que saber cuál es el fundamento, porque lo presentamos dentro del plazo, lo hicimos al día siguiente, ¿no? Justamente para evitar estas maniobras de celeridad. Lo hicimos al día siguiente, ¿no? Y explicar que se funda para resolver, porque ese es nuestro derecho, además, ¿no? Derecho que tenían 60 días para presentar el recurso de revisión. Claro, nosotros sí, exactamente, sí, teníamos 30 días realmente, ¿no? Pero lo presentamos al día siguiente, ¿no? Entonces, en esos 30 días yo podía presentar, tienen 30 días para resolver si es admitido o no. La admisibilidad es un auto de inadmisión. Una vez que lo podían inadmitir también, ¿no? O sea, nosotros no discutimos esa potestad de inadmitir en la primera fase procesal, pero dígamelo así, auto de inadmisión. Pero me dicen, no, negativa el recurso de revisión. Entonces significa que lo admitieron y resolvieron lo de fondo. Pero no pasamos nunca por la fase de admisibilidad, pues, ¿no? Entonces, estamos esperando eso, ¿no? Pero, entre tanto, como el tema está impugnado, además que el propio acto que le notifican al rector dice que el acto de imposición de la sanción puede ser impugnado en los términos señalados en el COGEP, artículo 306, me parece, del COGEP, y ahí nos habla de 90 días. Es decir, el acto no se puede ejecutar en los próximos 90 días porque nosotros tenemos la posibilidad de impugnarlo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que ese es otro elemento que también la ciudadanía debe estar informada. ¿Cuál es el efecto de impugnabilidad de los actos determinativos de la Contraloría? La suspensión. Porque el legislador señala y dice con claridad que para entrar en la fase de ejecución del acto, tiene que estar primero ejecutoriado. Y no está ejecutoriado si es que está impugnado. Entonces yo pongo un ejemplo. Si a usted le notifican con una sentencia, ¿cuántos días tiene usted para impugnar? 3 días. En materia penal 3 días, en otras materias me parece que con el COGEP es un poquito más, 5 días me parece. 5 días, sí. Pero hablemos de 3 días. ¿Qué ocurre en esos 3 días? Aunque usted no presente el recurso, no está ejecutoriado, porque tienen que pasar los 3 días para que se ejecutoríe. ¿No es cierto? Entonces acá igual, si el propio acto dice que usted me puede impugnar en los términos del COGEP que me da 90 días, en esos 90 días yo no puedo hacer ninguna actividad tendiente a ejecutar ese acto. Como un juez no puede hacer ninguna actividad de ejecución de una sentencia si todavía no está ejecutoriada. Tiene que esperar los 3 días. Ahora, si usted le impugna, le presentan el recurso de apelación, ¿qué significa? Que el efecto es suspensivo en términos generales. Hay casos en que es diferido, hay casos en que es suspensivo. En la mayoría es suspensivo. El diferido debe ser determinado expresamente en la ley, ¿no es cierto? Acá igual, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo impugno el acto, ya la fase de impugnación ahora es en el contencioso administrativo, porque ya se agotó la vía administrativa. Ya no hay forma que la administración revise su propio acto. Entonces voy a la vía administrativa y a la vía contenciosa administrativa. Entonces, en la vía contenciosa administrativa yo interpongo la acción y esa interposición impide que se ejecutoríe y por lo tanto impide que se ejecute. Eso es lo racional en un estado de derecho. Hemos tenido casos, así como usted señala, de otros clientes, de otros casos donde hay interés
de ejecutar rápidamente estas resoluciones. Entonces hay una discusión. La Contraloría en el actual periodo ha querido reinventar el derecho que regula su propia ley. Y ellos hablan del principio general del derecho administrativo de que los actos administrativos son de ejecución inmediata. Es correcto esa apreciación siempre que se refiera como concepto general, así como la interposición de recursos de una sentencia, ¿no es cierto?, es suspensiva como concepto general. Es diferida cuando se regula en la ley. Como concepto general, un acto administrativo de ejecución inmediata, una vez que se notifica, causa efectos jurídicos. Pero en este caso no, porque el legislador, a través de la ley de la Contraloría, dice, este acto es impugnable y se ejecuta cuando esté ejecutoriado y no se ejecutaría si está impugnado. Es más, de manera expresa en el reglamento de la ley, me parece que es en el 56A de la ley, dice con claridad, concretamente las resoluciones administrativas, porque esa fue otra argucia en otro cliente importante que estuve acá en la provincia. Decían que no, que esa suspensión por impugnación en el contencioso era aplicable a responsabilidades civiles, pero no a las administrativas. Nosotros dijimos no, porque el reglamento dice de manera expresa que tú sabes, pues regula lo que el legislador normativo no alcanza a regular, sino el legislador legislativo, el legislador ejecutivo regula, dice con claridad, y eso se encuentra plenamente vigente, que en las sanciones administrativas también tiene que esperarse a que esté ejecutoriado para poderse ejecutar. Entonces, esos son los elementos que nos llevan al hecho de que el acto no se puede ejecutar porque no está ejecutoriado. Primero, porque tenemos una impugnación irresoluta, no notificada adecuadamente en sede administrativa y obviamente tenemos la posibilidad de impugnar en el contencioso administrativo. Es lo que te puedo decir. Eso es lo que hay que quedar claro. Hay una resolución de Contraloría que sugiere o determina la institución, pero eso no se firma. Por lo tanto, el ingeniero Vicente Belli sigue siendo rector de la Universidad Técnica de Manabí. Y otro tema, exactamente, y otro tema que es importante, que es una discusión que siempre tenemos sobre este asunto, más allá de las causas en particular, una discusión más jurídica, una discusión más de derecho. Cuando tú vas al texto, a la parte taxativa de la ley, dice que quien ejecuta el acto es la autoridad nominadora del servidor. Por eso nosotros decimos que esa es una potestad reservada a funcionarios de segundo nivel, que tienen autoridad nominadora directa. Por ejemplo, cuando deciden destituir al alcalde, nosotros decimos no se puede destituir a un alcalde porque no tiene capacidad, no tiene autoridad nominadora a un alcalde. Ya la Corte Interamericana, en el último caso de Petro versus Colombia, que es un argumento que venimos defendiendo hace mucho tiempo, ha determinado con claridad que una autoridad administrativa no puede destituir a alguien que venga de un proceso democrático, ¿no es cierto? Claro, se ha decidido sobre, porque fue el caso del alcalde de Bogotá, el exalcalde Petro, se ha decidido sobre ese tema, pero nosotros sostenemos que ese es un criterio aplicable a todo funcionario que venga de un proceso democrático. En el caso de los rectores, no tienen autoridad nominadora. Es más, son electos. Es más, el Consejo Universitario no tiene capacidad destitutiva de los rectores, porque no lo establece el Estatuto ni la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿No es cierto? No es como en las alcaldías, que muchas veces quisieron destituir por decisión de los gobiernos cantonales. No. Entonces, no tiene autoridad nominadora. ¿Quién elige a los rectores? La comunidad universitaria, mediante un proceso de elección donde participan los estudiantes del segundo semestre para adelante, todos, los profesores, todos los principales y los empleados, todos. Eso es un proceso donde participan todos los estamentos universitarios. Ni siquiera existe ya la figura de la asamblea universitaria que existía en la anterior ley, que eran mecanismos de cogobierno entre estudiantes, empleados y profesores. Todo eso se derogó con la nueva ley de educación superior. Hoy estamos hablando de la comunidad universitaria en su conjunto. Entonces, ¿quién va a ejecutar esta disposición? Solo hay un ente que lo puede ejecutar, el Consejo de Educación Superior. Pero tiene dos causales y ninguna de ellas dice por informe de la Contraloría. Por lo tanto, no hay órgano ejecutante. Y si no hay órgano ejecutante, el acto es inejecutable. Más aún, esto ya es pues una argumentación adicional, una argumentación más jurídica, del hecho fáctico de que el acto es impugnable y nosotros hemos recibido el derecho de impugnación. Bien, o sea, que para quedar claro, le pueden atribuir acciones administrativas, civiles,
pero no pueden acarrear una destitución. Entonces ahí la definitivamente. Además que hay otro tema que también es importante que la ciudadanía conozca, y yo creo que en algún momento vamos a tener que discutir, porque es un tema ya de lo de fondo, de asuntos, pero para que tú tengas una idea de la fuente de la responsabilidad. Mira, dice la Contraloría, no se pagó a tiempo a los contratistas en las obras contratadas por la universidad. La universidad dice, oiga, no pagué a tiempo porque las alícuotas me llegaron atrasadas al Ministerio de Finanzas. Entonces, como me llegan las matrículas atrasadas al Ministerio de Finanzas, pues la universidad no tiene la plata ahí en la caja fuerte guardada, pues, ni la tiene en la cuenta del banco, pues, ¿no? Son transferencias al Ministerio de Finanzas de una ejecución presupuestaria a lo largo de los 12 meses. Llegó tarde la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas, le pago tarde a los contratistas. Bueno, esa es una de las responsabilidades. La otra responsabilidad, dice, es que usted adquirió unos bienes inmuebles en la ciudad de Quito sin declararlos de utilidad pública. ¿Qué requiere una declaratoria de utilidad pública, Adolfo? Lo que es del mundo privado. Si el bien inmueble está inmerso en el patrimonio del Consejo de Educación Superior, que es un ente público, ¿cómo yo declaro de utilidad pública a un ente público? Absurdo, ¿no es cierto? Y la ley dice que hay la compra directa entre instituciones públicas. Te pongo un ejemplo aquí viejísimo de la Universidad de San Gregorio, el terreno de la Universidad de San Gregorio, que acreditó los recursos al municipio. El municipio con el IE, ¿qué hicieron? Una compra directa, no hubo subasta, que fue la fórmula que en ese momento se consideró para darle un patrimonio a la Universidad de San Gregorio. Igual acá, es una compra entre entes públicos. Dice es que se pagó de más. No, se pagó lo que dice el avalúo municipal, porque esa es una regulación que está en la ley de contratación pública que debe ejecutar el Consejo de Educación Superior y también la universidad. La universidad no puede pagar más allá del avalúo municipal en un 10%, y el CES no puede cobrar del avalúo municipal un menos del 10%. Bueno, se pagó el avalúo municipal, inclusive un valor menor. No, dice que cuando se compró estaban los bienes deteriorados. Bueno, es que si lo compramos en buen estado ya no valen $400,000, pues valen $1,5 millones, $2 millones, ¿no? Se compró, y usted que fue fiscal y somos ciudadanos de Puerto Viejo, siempre pongo ejemplo de esto. Cuando la fiscalía compró el edificio, ¿lo compró ya habilitado para hacer fiscalía? No, lo compró casi que en esqueleto y lo habilitó para hacer fiscalía. CENEL aquí en la Alajuela y Olmedo, el edificio del Seguro Social, el que existía en la Pedro Gual y Chile. Es decir, es una práctica, el servicio de rentas internas, es una práctica común. Se compra un inmueble y se lo adecua en función de las necesidades. Eso no configura ningún tipo de delito, porque sobre eso además hay un indicio de responsabilidad penal. Eso no configura delito, no hay perjuicio del patrimonio del Estado. Dice, pero es que la provincia de Manabí tiene su universidad, la Universidad Técnica es de Manabí. Oiga, la Universidad Técnica es una universidad ecuatoriana, tiene alumnos de todas las provincias del país. Está viendo unas estadísticas, un informe interno de la universidad. Tiene carreras en línea desde hace muchos años. Tiene materias en línea desde hace muchos años. El mecanismo informático es una de las mejores formas de darle accesibilidad a muchas personas que no se pueden trasladar, y a la universidad mucho ahorro de infraestructura y de recursos. Entonces se implementó en Quito un centro de asistencia académica para estos estudios en línea para los estudiantes de la zona de influencia de Quito y para los posgrados que se están implementando y se van a implementar. Dice, pero es que primero debieron implementarse y después comprar los bienes inmuebles. Yo pongo el ejemplo de la escuelita. O sea, usted va a instalar una escuelita, primero matricula a los alumnos y después construye las aulas. ¿No le parece que es al revés? Primero tiene la infraestructura y después convoca a las aulas. Entonces, eso te pongo de ejemplo para que veamos el contenido del informe. O sea, son temas que no guardan relación a ningún tipo de responsabilidad que se le pueda acreditar al rector, porque además no son actos solo del rector, pues, son actos del Consejo Universitario, sí, son actos colectivos, porque la universidad es una universidad democrática, y además así lo exige su estatuto, que muchos de estos actos tienen que pasar por la venia del Consejo Universitario, pero le acreditan solo al rector. Entonces, lo que hay detrás de fondo es un afán estrictamente político que tiene otro tipo de motivaciones que no son jurídicas, sino más bien políticas. Nos preguntan por WhatsApp que qué demanda o qué acción presentaste ante el juez de contravención. Presenté un requerimiento de prueba documental para que el juez le ordene a la Contraloría que incorpore al despacho del juez el contenido del recurso de revisión, porque yo no puedo impugnar un acto si no conozco su contenido. Entonces necesito el contenido del acto para poder ejercer mi tarea de impugnación
sobre la presunta negativa del recurso de revisión, si es que fue en fase de admisibilidad o recibió lo de fondo. Eso no conocemos porque se nos ha negado ese acceso documental y debieron hacerlo bajo el principio de la adecuada defensa, habernos notificado en legal y de forma a los casilleros electrónicos que le consignamos en el recurso, no un correo presunto donde hay que crear un usuario que nadie sabe cuál es la clave para ingresar a ese usuario. Y lo que genera una indefensión total de parte absoluta. de... Además, entonces, como el COGEP me habilita a yo ir, y el Código Orgánico de la Función Judicial, a ir a un juez de contravención para abastecerme de un medio probatorio que me ha sido negado, eso es lo que hemos hecho. El juez lo ha calificado y ha requerido a la Contraloría y tiene 10 días para presentar el documento en la sede judicial. Luego el camino a seguir de la defensa del ingeniero Belli es el contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Ahora, si en el camino hay vulneraciones de rango constitucional, pues acudiremos a la justicia constitucional, porque nos da una vía mucho más rápida y expedita para tutelar derechos fundamentales, ¿no? De lo que nos ha contado y de la falta de notificación es una clara vulneración de los derechos a la defensa del funcionario, en este caso del ingeniero Belli, que podría ser más rápido una acción constitucional. Claro, claro, pero como tengo una vía, que es la vía del juez de contravenciones, utilizamos esa vía que esperemos no funcione, sino pues tendríamos que estudiar ya otras alternativas constitucionales, ¿no? ¿Qué tiempo duraría una acción en el contencioso administrativo? Bueno, mira, en el contencioso tenemos un problema que va más allá del deseo y de la efectividad de los jueces. Yo en lo personal, hay abogados que se quejan, pero yo en lo personal entiendo la labor de los jueces. Solo hay 4 jueces, creo que ahorita uno más, 5, para atender 2.500 causas represadas. Esa es una de las pocas unidades judiciales que todavía conservan la jurisdicción contenciosa administrativa, o sea, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, el Código Procesal anterior. En todas las demás materias se evacuó. En todas las demás materias se utilizó la estrategia de, no sé si te recuerdas, jueces COGEP y jueces no COGEP. Los no COGEP se dedicaron a evacuar todas las causas represadas y los COGEP las nuevas causas que ingresaban con el nuevo modelo de litigación oral. Acá no. Los jueces resuelven lo COGEP y lo de la ley de la jurisdicción contenciosa. Entonces tenemos 2.500 causas represadas. Entonces, nosotros al principio, cuando empezó el COGEP, estábamos contentísimos porque la primera sentencia que yo obtuve desde que presenté la demanda hasta que se emitió la sentencia fue de 5 meses. 5 meses en el tribunal. Normalmente son 7 años. 5 meses. Hoy estamos en un promedio de 2 años. De 2 años, ¿no? Entre la presentación de la demanda, calificación y citación, que además es otro problema. En el COGEP se regulaba que se cite a la representación donde está la jurisdicción del tribunal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, la Contraloría la citábamos aquí en la delegación provincial, al Ministerio de la Vivienda aquí en la dirección provincial, a CENEL aquí en la dirección de Puerto Viejo. Ahora no, eso lo reformaron y dijeron que en la sede donde está el asiento de la institución demandada. Entonces ahora tenemos que citar en Quito a la Contraloría, ¿no? Entonces eso hay que hacer un deprecatorio que ahora felizmente es electrónico, pero tiene que un juez de Quito emitir una providencia, bajar a citación en Quito y de ahí hacen tener la suerte de que el citador haga su tarea y es un proceso que antes se hacía pues en 4 días y hoy estamos demorándonos 3, 4, 5 meses. Tengo un caso que inclusive tenemos 7 meses tratando de citar a CENEL en Guayaquil, porque ese es otro mundo. Es otro problema, el contencioso de Guayaquil, porque además solo se pueden ejercer por jurisdicciones contenciosas, no es decir, contencioso a contencioso, porque así ha dispuesto el Consejo de la Judicatura. Entonces, ahí tenemos un retraso. Entonces, el promedio que estamos teniendo acá es 2 años, el promedio, recién resolución de primer nivel, y de ahí viene pues el recurso de casación, que ahí también tenemos otro problema. El COGEP, cuando entró en vigencia, reguló la potestad del conjuez de en el primer auto poder inadmitir un recurso. El COGEP fue reformado y dice, no, ese conjuez solo va a revisar si cumple la listita de lo que debe contener un recurso de casación en materia no penal. Si lo cumple, debe pasar al tribunal. Entonces, imagínate un tribunal de 3 jueces con los tribunales, 6 tribunales de todo el país. ¿Cada qué tiempo se toma? Entonces, allí las audiencias están señalando de hoy para después de 6 meses, 7 meses. Entonces, lo que antes funcionaba en un promedio de 7 meses, cuando recién entró el COGEP, hoy podríamos llegar a 3 años, 4 años fácilmente, que sigue siendo menos que antes, ¿no? 7 y 8 años era antes. Decía una vez Gustavo Yal, en medio de broma,
la capacidad de vida en el Ecuador se mide por juicio contencioso, más o menos unos 10 contenciosos te daban unos 80 años, ¿no? Entonces, él lo decía en broma, pero es una realidad dramática de la justicia contenciosa en el Ecuador. Ese es otro tema que vamos a tener que discutir en algún momento en nuestro país. La jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria es la jurisdicción ordinaria que le permite al administrado, al ciudadano, defenderse de la actividad estatal. Y no puede ser que un juicio demore 7, 8, 9 años. O sea, debe haber una reforma. Y la reforma va en el sentido de o crear más tribunales distritales, porque yo ponía un ejemplo, fíjate. Por ejemplo, en materia civil, ¿cuántas salas de lo civil hay en el país? 23. ¿Cuántos tribunales contenciosos en el país hay? 6. O sea, no hay relación. O incrementamos más tribunales o incrementamos más jueces en los tribunales, ¿no? Entonces, el Consejo de la Judicatura acaba de sacar una resolución cuando ya no es tan nueva, que nos volvía nos devolvía a las salas de los tribunales. No sé si te acuerdas que antes el Tribunal Penal era Tribunal Penal 1, Tribunal Penal 2, Tribunal Penal 3. Perfecto. Después pasó al conjunto de jueces. Bueno, lo mismo opera en contencioso. Es un pool de jueces y de ahí se va asignando por causa. El Consejo ha resuelto que volvamos al modelo anterior. Pero en el caso de Puerto Viejo no alcanza porque no hay 5. No pueden constituir ni en 2 salas. Entonces tendría que una discutir materia tributaria y otra materia contenciosa administrativa. O sea, donde hoy tenemos 5 jueces para resolver 2.500 causas, nos van a bajar a 3 para resolver las mismas 2.500 causas. Entonces, ese es un tema que no puede seguir ocurriendo. O sea, en algún momento vamos a tener que iniciar algún tipo de acción, sea política, de gestión, gremial, judicial, para que esto se corrija, porque hay un verdadero drama humano. Ahí hay personas jubiladas, enfermas, hay personas que fallecen sin tener resolución judicial a sus problemas con la administración pública. ¿Cuándo es la elección del nuevo rector de la Universidad Técnica? Me parece que está diseñada para el mes de mayo del 2022. Bueno, en buen romance, el ingeniero Vélez terminará su mandato y los que están pregonando que está destituido no va a llegar porque de toda la explicación de esta noche, hasta que termine el contencioso administrativo, ya la Universidad Técnica tendrá un nuevo rector, salvo que él quiera ir a la reelección. Eso no conozco mucho. No puede. No puede. Entonces, solo 2 periodos regulados por la Ley de Educación Superior. Bueno, sí, lo que usted señala es cierto, ¿no? Realmente aplicando el Estado de Derecho es lo que debe ocurrir. Sí, en resumen, el rector de la universidad no se encuentra destituido, no está en firme la resolución de la Contraloría y falta mucho camino por recorrer para que esto opere. Y de lo que nos ha explicado el doctor Rubén Cedeño, siquiera va a pasar que el ingeniero Vicente Vélez deje de ser porque se cumple su mandato y luego de cuando ya a lo mejor sea profesor universitario, no conozco si tiene algún nombramiento como profesor, le pueda resolver su situación jurídica, porque va a pasar algunos 3 o 4 años para saber si la justicia ratifica o no el informe de Contraloría. Sí, en efecto, sí. Eso es muy probable que ocurra cuando el ingeniero Vélez continúe sus funciones de profesor a tiempo completo en la Universidad Técnica de Medellín. En la parte final te queremos agradecer, no sé si te nos queda algo por tratar. No, yo creo que hemos hablado bastante del tema, me alegra mucho, me congratulo mucho por tu iniciativa, siempre a la orden, es bueno conocer de estos temas y que la ciudadanía conozca y hacer del derecho una práctica diaria, como decían antes que la justicia es una práctica diaria, nosotros debemos hacer del derecho una práctica diaria, porque para los abogados litigantes, y tú que eres un abogado litigante ahora, pues nosotros sabemos, vivimos en carne propia lo duro que es cuando se vulnera el derecho procesal, se vulnera el derecho sustantivo, cuando las motivaciones son no jurídicas, sino políticas. Bien, gracias. Le agradecemos al doctor Rubén Cedeño. Ha quedado claro que la Contraloría General del Estado no ha determinado una responsabilidad, pero en ella sugiere una institución que no se puede cumplir porque falta el proceso legal que seguir. Falta que contesten la revisión, lo cual no ha sido notificado en legal y debida forma, y aún falta la etapa de impugnación que tiene derecho el ingeniero Vélez de recurrir a la justicia contenciosa administrativa. En lo demás, le queremos agradecer por su sintonía. Este programa será subido al canal de YouTube
en las próximas horas y muchas gracias y sigan con nosotros en los siguientes programas. El día sábado tendremos la charla de la prueba según el COGEC, lo dará el doctor Luis Clube Gaibor, que es juez de la ciudad de Santo Domingo. Hasta tanto, muchas gracias por su sintonía. Un abrazo y no olviden, el día lunes estaremos en la ciudad de Guayaquil ya inaugurando nuestra nueva oficina, en donde vamos a atender a toda la clientela que tengamos en esa ciudad y a los manavitas que quieran los servicios jurídicos de un abogado, estamos a la orden en la ciudad de Guayaquil a partir del día lunes. Sin más, muchas gracias por su sintonía.